Pero para terminar, en ningún momento ninguno de ellos responde a la pregunta fundamental. ¿Están o no de acuerdo que los ricos pagan poco? Me parece que el debate tiene que empezar por ahí. ¿Están o no de acuerdo que los ricos pagan poco? Si están de acuerdo que los ricos pagan poco, la segunda pregunta es, ¿consideran que deben pagar más o está bien que paguen poco? Porque uno puede considerar que está bien que los ricos paguen poco, porque esto va a estimular la inversión, pueden tener sus argumentos. Y si no tienen esa respuesta de que está bien que los ricos pagan poco, ¿cómo hacemos para que paguen más? Lo interesante de todo esto es que me da la sensación, y aquí ya estoy colando algo de información, que el tema impositivo en general, no solamente el impuesto al patrimonio, a la riqueza, a la fortuna, a los ricos, el sistema impositivo en general va a ser un punto importante en el programa económico del próximo gobierno. Estamos con María Claudia Albornoz, representante de La Poderosa, que ha tenido una oportunidad que para nosotros es maravillosa, porque continúa con un proyecto que Marcelo Elotovías da inició en nuestra ciudad y en relación con otras poderosas del resto del territorio. María Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Hola, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Estuvimos pensando diferentes preguntas para poder reconstruir tu relación con Marcelo y bueno, las chicas van a arrancar con todas ellas para que nos quede como una biografía a través de tus palabras. Me encanta la idea. Bueno, para empezar, queríamos saber en qué año y de qué forma se acerca Sloto a tu vida. Bueno, en realidad, como yo pertenezco a un colectivo, a una organización villera que tiene 114 asambleas en toda Latinoamérica, la relación con Sloto en realidad es una relación con el movimiento social La Poderosa, que nace no cuando nosotras llegamos a la televisión, las cronistas villeras, que éramos 3, sino antes, cuando Sloto recorría ya los pasillos de la villa en Buenos Aires, cuando andaba por Zabaleta, en los cumpleaños o en los aniversarios del fallecimiento de Kevin, que es uno de los nenes que muere por las balas tiradas en la villa sin que Gendarmería vaya a ver qué pasaba. Y él se acerca desde ese lugar a La Poderosa. Se acerca como un periodista que no hablaba desde afuera del territorio o de los territorios, sino que hablaba desde adentro, conociendo y hablando con las vecinas y los vecinos. Y siempre nos llevaba libros, siempre andaba caminando y charlando de cuestiones que por ahí no se veían en ningún medio, pero que él nos conocía mucho antes de que nosotras llegáramos a la televisión. Entonces, la relación con Sloto es una relación de mucho afecto, de mucho amor, y de mucho reconocimiento de parte nuestra, porque es uno de los periodistas que no habla desde una cámara sin conocer, o desde un micrófono sin caminar los lugares de los que después muchos hablan sin saber. Y después también nos acompañó en uno de nuestros foros. Nosotros hicimos un foro internacional, un foro latinoamericano, en Porto Alegre, y él estuvo con nosotras y nosotros ahí en ese gran evento poderoso latinoamericano, en donde había muchas figuras, inclusive de la política latinoamericana, y donde nuestras asambleas habían llegado con mucho esfuerzo hasta Porto Alegre, hasta Brasil, que es un país que muchas y muchos no conocíamos. Hay vecinas y vecinas que no salen ni siquiera del barrio. Así que hacer la mochilita, armar todo el viaje y llegar hasta allá, y que Sloto esté ahí con mucha otra gente, realmente fue un placer. Así que la relación con Sloto empieza hace un montón de tiempo, con Sloto en la villa, con el Sloto en los barrios populares, que es el lugar en donde él eligió conocernos. Queríamos saber también cómo fue trabajar con Sloto en televisión, si pudiste aprender algo de esa experiencia. Sí, muchísimo aprendimos, siempre vamos aprendiendo.
En realidad, la idea de que mujeres no hegemónicas estemos en la televisión argentina, en horario central, en un programa de televisión y en una franja en la televisión argentina en donde casi no hay mujeres hablando de política y economía, como era el programa de Sloto, como era El Desafío, realmente fue impresionante. En realidad lo que nos plantean la producción de Sloto es que se habían dado cuenta que no había mujeres en la televisión argentina en ese horario, y que cuando dijeron, bueno, vamos a ver si incorporamos compañeras mujeres, dijeron, bueno, ¿por qué no podemos llamar a las compañeras de La Garganta Poderosa, que es nuestro medio de comunicación villero, en donde hacemos una revista de papel, que ya cumplió 100 números, y también después estamos en las plataformas, en estas plataformas a través de internet, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Entonces nos dijeron, bueno, ¿por qué no llamamos a las chicas? A ver si ponemos algo más diferente todavía, no solamente que éramos mujeres, sino que éramos cronistas villeras. Y así es como empezamos a caminar ese desafío 2019, el año pasado. Yo fui la primera cronista que estuve en el piso en el programa, con un gran aprendizaje, porque imagínense la estructura de un canal como C5N, en donde hay muchas luces, muchas cámaras, mucho todo. Bueno, fue realmente un gran desafío para nosotras, y en el primer programa lo fabuloso es que pudimos contar el feminismo, porque llegamos ahí en el 8M del año pasado, pudimos contar ese gran movimiento feminista que hay en la Argentina y en Latinoamérica, lo pudimos contar de otra manera, porque siempre los 8 de marzo son contados como la noticia siempre está desviada de los reclamos y las propuestas que nosotras, las mujeres y las disidencias sexuales, venimos haciendo hace mucho tiempo. Así que bueno, fuimos a contar uno de los paros del Día de la Mujer Trabajadora, y pudimos contar también nuestro feminismo villero, que es un feminismo que muchas veces no estaba muy visto, o sea, no nos veían mucho a nosotras, sino sí a otros feminismos que ya habían tomado la calle y la voz. Así que fue una gran oportunidad y un gran aprendizaje, porque en realidad Sloto era muy generoso, que a veces destacar que alguien es generoso es como raro, pero dentro del periodismo a veces contarlo está bien, porque es distintivo, de que una persona con la coherencia de Sloto Biasda, de Sloto como le decía yo, y como le decían muchos de las personas que lo querían mucho, realmente con la trayectoria de este periodista, él tenía una generosidad muy, pero muy, muy grande. Entonces nos hizo sentir muy bien, nos acompañó en esto de cuando se prende la cámara, dónde te parás, cómo tenés que decir. Después la dinámica que tiene el programa, o que tenía el programa Desafío 2019, es que usaban unas placas enormes, y vos tenías que explicar la placa, que son momentos de mucho nerviosismo, ¿no? Entonces, bueno, él siempre acompañaba y siempre estaba muy atento a lo que decíamos, y poníamos entonces todo el esfuerzo para que salga muy bien, y sabíamos que Sloto estaba ahí para acompañarnos, y eso nos daba muchísima tranquilidad. Queríamos saber también si nos podías contar un poco cómo continúa la obra de Sloto después de su muerte y cuáles fueron los deseos que manifestó para esa continuidad. Sí, Sloto nos volvió a sorprender después de su muerte. Yo estuve en el último programa en donde estuvo Marcelo, Marcelo, me confundo con los productores, donde estuvo Martínez, que es uno de los productores que ahora está en funciones en el Gobierno Nacional en Comunicación, y él festejó en esa semana su cumpleaños, en octubre. Cumple el mismo día, mi hijo cumple el mismo día que Sloto, el 6 de octubre. Y después falleció. Cuando falleció, él ya había dejado que su deseo era que no le lleven flores,
que en realidad les pedía donaciones de alimentos para nuestros comedores, para los comedores de La Poderosa. Así que bueno, con enorme emoción fuimos a despedirlo y fuimos a la radio en donde él hacía su programa en Buenos Aires, en Radio Con Voz, y ahí pudimos recibir las donaciones que eran como las flores que nos dejaba Sloto después de su muerte. Bueno, y eso también cuenta de la grandeza de este periodista, de este amigo, de este compañero, que después de fallecido seguía pensando entonces, seguía pensando en algo que él decía, y lo decía siempre, que era la redistribución de la riqueza, ¿no? Que es algo que nosotros también venimos diciendo hace un montón como movimiento social. Él entendía y siempre lo mostraba, él era un economista realmente muy importante en la Argentina, y él contaba, por ejemplo, cómo si los ricos pudieran aportar al país mínimamente, una cosa muy mínima del 1% de su riqueza, este país saldría adelante. Bueno, y cuando se murió hizo eso, dejó como legado que no le lleven flores, sino que nos lleven alimentos, y así juntamos, no sé, 10 toneladas, 11, 12 toneladas de alimentos para nuestros comedores, y bueno, fue otro de los grandes gestos de esta hermosa persona que eres Sloto. Como para cerrar, perdón, el legado es que las flores de Sloto siguen creciendo en nuestros espacios de comunicación. Nosotros tenemos en toda la Argentina, en estas asambleas que les contaba, tenemos espacios de comunicación, en donde tenemos periodistas, villeras y villeros que aprenden a escribir, que aprenden a redactar, que aprenden a hacer una noticia, que aprendemos a sacar fotos. Bueno, y ese legado también es el legado que nos ha dejado Sloto con la gran coherencia que tuvo en el periodismo, y es algo que nosotras y nosotros seguimos. Yo quería saber cómo se organiza la coordinación de las actividades y cómo funcionan institucionalmente. Bueno, como te contaba, somos 114 asambleas, una de esas 114 que hay en Latinoamérica está acá en Santa Fe, en Barrio Chalet. Todas las asambleas una misma forma de funcionar, que es la asamblea, o sea, discutimos con vecinas y vecinos que se acercan a nuestros lugares. Por lo general, nuestras asambleas son los días sábados, a la tardecita. Esto pasa más o menos en todo el país, que son en Chaco, en Formosa, en Santiago del Estero, en Mendoza, en la Patagonia, en Buenos Aires, en Santa Fe, en Rosario. Bueno, donde hay una asamblea, la manera de discutir política y de decir y pensar lo que está pasando en el barrio y cómo resolverlo, es a través de la asamblea. Entonces, la asamblea es la soberana, es la que dice, bueno, vamos a ir por acá, dice, por ejemplo, necesitamos un comedor popular porque realmente la situación alimentaria es muy difícil, entonces ahí vamos, nos distribuimos algunas tareas, algunos trabajos, y podemos entonces ejecutar lo que la asamblea va diciendo. Y tenemos, como les decía, diferentes espacios, nosotros le decimos ramas. La Poderosa es como un gran árbol que tiene ramas. Entonces está la rama de comunicación, en donde las vecinas y los vecinos que estén interesados o que les gusta la comunicación se anotan, y ahí, con una referencia, se van haciendo talleres, se va haciendo taller de periodismo, taller de fotografía, taller de redacción, y así vamos aprendiendo cómo podemos comunicar de la mejor manera. Después tenemos una rama alimentaria, que es muy importante en estos momentos de pandemia. Tenemos un comedor en Chalet que cocina 2.000 raciones mensuales. Trabajamos sábado y domingo porque hay otros comedores que funcionan de lunes a viernes. Después tenemos cultura, que es algo muy importante también para nosotras. En esa rama de cultura tenemos compañeras y compañeros que les gustan pintar murales, entonces aprendemos técnicas para hacer murales. Después tenemos nuestra escuela de carnaval, tenemos nuestra murga, talleres de percusión, talleres de música, y de canto, donde aprenden a cantar
desde las más chiquititas y los más chiquititos hasta los más grandes. Tenemos la rama de feminismo villero, en donde tenemos rondas, las rondas de mujeres y disidencias sexuales, rondas y feminidades, donde las vecinas se sientan y pensamos qué pasa con el patriarcado, cómo nos pasa por encima, cuáles son las estrategias que podemos hacer en conjunto. Ahora estamos pensando en una casa de las mujeres y las disidencias, que es un gran dispositivo que hay en otros lugares que todavía no teníamos acá en Santa Fe. La casa es un lugar en donde por lo general se hace acompañamiento en violencia a las vecinas, que muchas veces no saben dónde denunciar ni cómo hacerlo. Y también esa casa va a albergar talleres que tengan que ver con pensarnos como feminidades y pensar entonces cómo llevamos adelante la crianza de niñas y niños. Bueno, va a ser un gran dispositivo que ya estamos por inaugurar y que seguramente los podemos invitar también las podemos invitar para que estén. Después tenemos deporte, que es otra de las ramas. Decimos que tenemos estas ramas, funcionan con referencias, que son las que nos permiten crecer, digamos. Muchas veces las referencias son de compañeras y compañeros voluntarias, que son estudiantes universitarios, son personas que ya han terminado su educación, han pasado por la universidad, y que dedican un tiempo al barrio empobrecido, ¿no? A esa parte de la ciudad de donde viven personas que no tienen acceso a servicios públicos. Entonces, aportan y nos facilitan crecer, porque nos facilitan un montón de cosas que a veces nos sería muy difícil de conseguir. Hacer gestiones para que podamos, por ejemplo, tener las cooperativas que tenemos. Nosotras tenemos 4 cooperativas acá en Chalet. Una se llama La Cocina Poderosa, la otra es la Sublimada, que es una cooperativa textil, la COTI, que es una cooperativa de compañeras travestis y un compañero trans. Tenemos un lavadero poderoso, en donde por lo general funciona más bien con varoncitos, con pibes, que no tienen oportunidades de trabajo en otro lugar, porque no han terminado su educación, porque no han podido terminar su secundaria, bueno, y tienen su espacio de trabajo entonces en el lavadero. Tenemos una cuadrilla ambiental que limpia el barrio y concientiza al respecto de la basura, con un trabajo realmente impresionante el que están haciendo, porque realmente nuestro barrio cambió un montón y la mentalidad de nuestras vecinas y vecinos también está cambiando. Así que, bueno, y para hacer todo eso necesitamos también del acompañamiento de otros vecinos y vecinas que no viven en el barrio, que viven un poco mejor que nosotras y que nosotros, y que pueden entonces facilitarnos un montón de cosas que si no, no lo podríamos hacer. Así que bueno, la verdad que La Poderosa es muy grande, tenemos un centro cultural, que ahora obviamente no funciona, tenemos una salita de conectividad. La salita de conectividad es muy importante porque en el barrio tener internet es muy difícil, no llega internet hasta acá, y si llega es muy caro. Sí. Sobre eso, Claudia, quería puntualizar, teniendo en cuenta el tema de la pandemia. Nosotros seguimos tu trabajo y hemos visto en reiteradas oportunidades plantear la cuestión del alejamiento de las infancias de la escuela. Obviamente, con la carencia del recurso de Internet, ¿ustedes habían pensado espacios para acompañarlos en el proceso educativo, en donde está tan ausente, debemos decirlo, el Estado, ¿no? Porque es una situación muy difícil poner en valor este recurso. ¿Cómo se está transitando tanta situación de alejamiento de las infancias con sus espacios de encuentro, y que por lo que se percibe, o lo que percibe el lecturón, que también trabaja con infancias, no se van a poder habilitar espacios de comunicación presencial en el corto plazo? Contanos un poco cómo les afectó también a ustedes. Sí, eso nos preocupaba un montón. Lo primero que nos preocupó fue el tema alimentario, ¿no? Que pudimos ir resolviéndolo con diferentes gestiones para todo lo que tiene que ver con el comedor y que la gente tenga cómo comer. Porque también hay que
decir que la mayoría de las personas que viven en barrios populares viven y trabajan de changas. O sea que si no podían salir, era muy difícil que pudieran conseguir el dinero para el día a día, ¿no? Esto de decir, cuando se iniciaba la cuarentena, bueno, voy, hago una compra grande, la guardo. No, no es posible por acá porque en realidad no hay dinero para una compra grande. Siempre se compra día a día. Y lo otro que nos empezó a preocupar, como decías, Belén, es el tema de la educación, porque no tenían contacto con sus maestras, los niños y las niñas empezaron entonces a no poder hacer sus tareas. Y otro inconveniente es que muchas veces las mamás, que son las que están a cargo de la crianza, o las tías o las abuelas, no saben leer y escribir, no están alfabetizadas. Entonces, un acompañamiento a las infancias en donde los adultos, las adultas no están alfabetizados es muy difícil porque no pueden acompañar el proceso educativo. Entonces, lo que pensamos fue en armar esta sala de conectividad, que lo hicimos en todo el país, y acá en Santa Fe tenemos uno de los nodos, donde pudimos poner internet, ahora tenemos fibra óptica, una cosa que no se puede creer, porque ya teníamos internet, pero no era buena. Ahora tenemos fibra óptica, tenemos la sala de conectividad que tiene días y horarios, con protocolos, bien cuidados, y donde estos que yo te contaba, estos voluntarios, estas compañeras y compañeros que han transitado la universidad o la están transitando todavía, le dedican tiempo a la educación de esos niños en el acompañamiento. Entonces, por ejemplo, Morenita, una de las niñitas del barrio, en 6 meses no había visto a su maestra. Bueno, el otro día fue algo muy emocionante porque pudimos conectarla, porque también nos donaron computadoras, ahora tenemos 7 tablets, 3 notebooks, porque también, en realidad, a veces las niñas y los niños tienen o un celular de su mamá o su papá, pero no tienen datos, entonces los datos se van y son muy caros. Entonces no se podían ver. Bueno, fue toda una emoción porque Morena se encontró con su seño, está llevando adelante sus tareas con su cuadernillo. También lo de los cuadernillos fue complejo porque muchas veces hay muchas escuelas que no daban los cuadernillos, hay otras escuelas que venden los cuadernillos y está mal. Escuelas privadas, bueno, en todos estos inconvenientes nos fuimos encontrando y fuimos tratando de resolverlo. O sea que nuestra sala de conectividad hoy funciona con niñas y niños de primaria, con adolescentes de secundaria, y el gran orgullo es que muchas adultas pudieron terminar la escuela porque debían materias y pudieron recibirse de secundaria. Y esto es un gran esfuerzo porque en realidad para hacer todos los trámites para terminar una materia, a veces tenés que hablar con profesores, con escuelas, con directivos. Bueno, todo ese recorrido lo hicieron los voluntarios en función de que estas compañeras puedan terminar la secundaria. Y ahora estamos funcionando entonces en esta sala de conectividad con acompañamiento pedagógico, porque si no, no se pueden hacer las tareas a veces. Realmente ahí vemos qué mal que está la educación. Hay niñas y niños que van a comer a la escuela, no reciben otra cosa más que eso. Bueno, empezamos a ver cómo se pueden nivelar entonces, porque hay niñas o adolescentes que están en primero y segundo año que no saben leer y escribir. Es algo impresionante. Bueno, ahí vamos. Y armamos un proyecto y se lo presentamos a Extensión Universitaria, y ahora están pidiendo voluntarios en la universidad para acompañar también en esta sala de conectividad de La Poderosa Cancha LED, otras personas que no conocíamos y que ahora se van a acercar a la organización a brindar también de su tiempo para que otras y otros puedan educarse, y eso nos parece fabuloso, importante. La solidaridad ahí se empieza a notar cada vez más. En este tiempo difícil, la conectividad ha sido el medio para unir a todos los sectores que pudieron, ¿no? Porque como vos decís, ha sido todo un desafío para ustedes. Como colectivo también feminista, ¿han podido trabajar con otras instituciones? ¿Han podido participar del encuentro virtual de mujeres? Contanos cómo también está ese tema, porque tal vez ustedes como grupo cercano, pero ¿qué es lo que está pasando con el resto? Sí, lo bueno que podemos
bueno, nosotras porque pudimos lograr la conectividad y porque también tenemos nuestras pequeñas, aunque no tenemos la asamblea grande, tenemos nuestras pequeñas asambleas en los espacios que siguieron funcionando. O sea, el comedor no puede cerrar, así que hay un montón de compañeras y algunos compañeros que también cocinan. Ese tiene un espacio de asamblea y ahí se pueden juntar y hablar. Nuestra ronda de mujeres con protocolo funciona. O sea, tenemos compañeras que van distribuyéndose de a 10 y que pueden seguir charlando. Y después fue acercar, porque muchas veces las adultas, esto de la virtualidad a mí me cuesta un montón, y eso que hago, no sé, 20 Zoom por día, nos cuesta mucho. Entonces, bueno, acercarlas a estas cuestiones tecnológicas también fue un desafío. Y pudimos participar, por ejemplo, de un encuentro, un preencuentro poderoso que hicimos, como no tuvimos el encuentro de mujeres, pudimos estar en un preencuentro coordinando, qué sé yo, con compañeras de Santiago del Estero, de Chaco, nos pudimos encontrar. Nosotros tenemos Casa de las Mujeres y las Disidencias, las compañeras que están a cargo en todo el país de diferentes de estos dispositivos, también nos pudimos encontrar. Después participamos de la Vía Yala, de la Asamblea Feminista de la Vía Yala, en donde también vimos compañeras de Latinoamérica, de Cuba. Bueno, fue realmente impresionante, pero es un aprendizaje, ¿no? Porque sentarnos, también el barrio tiene otra dinámica, ¿no? Los barrios empobrecidos tienen otra dinámica que no tiene que ver con sentarse frente a una pantalla, cosa que sí tiene asimilado otro sector, digamos, de la población. Qué sé yo, en esto de entender que hay niñas y niños que pueden tener clases por Zoom todos los días, que tienen unos horarios en donde se encuentran, donde hacen sus tareas y le mandan a la señorita o al profesor. Bueno, esa cotidianidad no existe acá. Nosotros estamos mucho más en acción, o sea, sentarse frente a una pantalla es muy complejo. Bueno, también es un aprendizaje, porque sabemos que es necesario, de entender la conectividad, de entender el tema de las pantallas, de entender cómo te podés encontrar de otra manera, y es lo que estamos haciendo en este momento. Así que nuestro feminismo siguió funcionando porque seguimos acompañando situaciones de violencia y comunicándonos con otras, porque también sabemos que es necesario. Quedaba una última pregunta, no sé quién la quiere realizar. Queríamos saber cómo se puede hacer para acercarse a la organización y ser voluntarios o ayudar de alguna manera. ¡Ay, qué hermoso! Esa es la mejor parte. Bueno, tenemos diferentes canales de comunicación en donde, en principio nosotros hacemos reuniones, se dice, de nuevos y nuevas, como para contar qué es la organización. Pero en principio, nosotras centralizamos mucho la información sobre un correo que es nacional y después desde ahí van desglosando en donde en donde nos comunicamos nosotros con ustedes. Mi teléfono está disponible, después se los paso por privado, y bueno, pueden venir al barrio. Nosotros estamos en Barrio Chalet, muy cerquita de la cancha de Colón. Nuestro centro cultural, nuestras cooperativas y nuestro lavadero están en J. Paso 3971. Es un espacio que está abierto todo el tiempo, y ahí las compañeras compañeras y compañeros los pueden recibir, les pueden contar lo que estamos haciendo. En este momento cuidamos un montón, tanto a las personas que vivimos en el barrio como a las personas que no viven. Entonces, si vienen hay que venir con protocolo, con barbijo, no muchas personas, y ahí vamos organizando, digamos, depende lo que cada uno o cada una quiera aportar. Ahora estamos por abrir el espacio de educación popular, porque vamos a sacar esta salita de conectividad, porque como hay muchas actividades en el lugar, se distraen mucho, así que estamos terminando el espacio de educación popular, que es como una casita, y también es espacio de cuidado. Ahí creo que vamos a estar mucho mejor, más cuidaditas y cuidaditos, y ahí se va a poder integrar mejor. Pero mi teléfono está disponible, pueden escribir al Facebook de La Garganta Poderosa, que también directamente se comunican con nosotras acá en Santa Fe,
Así que bueno, esos son los canales de comunicación para encontrarnos, y agradecidas y agradecidos por el voluntariado que siempre hace falta. Claudia, te agradecemos muchísimo la comunicación con la hora del medio. Te quiero contar que mis juventudes son muy solidarias y estamos pensando en por ahí, desde nuestro lugar, que es lo que más conocemos, la comunicación y la lectura, por ahí podemos hacer algo para sumar una biblioteca, no sé qué te parece. Una hermosura. Sí. Nosotras venimos armando la biblioteca, ahora en este espacio nuevito va a venir bárbaro. Y lo otro que me parece, se me ocurre ahora, es también con el lecturón poder que nos puedan leer. Sería fantástico. Sí, sí. Nosotros ahora recientemente hicimos una donación muy grande a la Escuela Avellaneda, también porque sus alumnos no tenían acceso a la conectividad, y por la maratón de lectura pensamos en esta cuestión de qué importante es tener un libro para que también el libro nos acerque de otra forma, y nosotros trabajamos mucho en que el libro sea nuevo, en que sea un objeto deseado para las infancias. Entonces digo, el lecturón ahora no está funcionando presencialmente, pero desde lo virtual podemos hacer mucho, incluso podemos enviar material a través de videos, tutoriales o cosas para que los chicos puedan recibir y jugar desde ya a disposición para transitar el verano, que va a ser diferente, pero bueno, lo tenemos que transitar cuidándonos entre todos, no queda otra. Totalmente. Eso va a ser una gran experiencia. Nos encantaría encontrarnos a leer. Eso sería hermoso. Virtualmente, obviamente. Obvio, pero lo vamos a hacer, Claudia. Ya tejimos el primer eslabón de la cadena. Me parece genial. Muchas gracias, Claudia. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. A mí me parece que ustedes de la comunicación realmente sirven como un despertador a la conciencia, ¿no? Darse cuenta, pucha, acá está pasando esto y yo algo chiquitito, pero algo puedo hacer. La Hora del Medio, el programa de las juventudes del taller El Lecturón, aquí en Radio de Noticias.